Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa.
del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos juntos en presencia del Señor, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en lo alto del cielo, gloria, y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que
gracia del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días en Gabaón, Yahvé se apareció a Salomón en sueños por la noche. Dijo Dios: pídeme lo que quieras que te dé. Respondió Salomón: ahora, Yahvé mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre. Pero yo soy un niño pequeño que no sabe salir ni entrar. Tu siervo está en medio del pueblo que has elegido, pueblo numeroso que no se puede contar ni numerar por su muchedumbre. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Plugo a los ojos del Señor esta súplica de Salomón, y le dijo Dios: porque has pedido esto, y en vez de pedir para ti larga vida, riquezas o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para saber juzgar. Cumplo tu ruego, y te doy un corazón sabio e inteligente, como no lo hubo antes de ti, ni lo habrá después. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras, más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor, tu voluntad,
que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo, por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu voluntad, Señor, tu voluntad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera Él el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también los justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel.
También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. También es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido esto? Le dicen, sí. Y él les dijo, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria. Queridos hermanos y hermanas, terminamos de escuchar hoy las parábolas del reino, según nos la presenta el evangelista Mateo. Jesús habla en parábolas. Las parábolas son un relato, digamos así, un género literario, una forma de hablar que solamente la pueden entender los sencillos. Por eso, en otro momento, como sabemos, Jesús dice a su Padre, ¿no? Te doy gracias, Señor, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes. Justamente se refiere a esto, a los secretos del reino. Y se las has revelado a los sencillos. Ciertamente, para los inteligentes, las parábolas no son más que unos cuentitos que no tienen ningún valor, ningún sentido en sí mismos, son unos cuentitos. Para los que se consideran sabios, según este mundo, las parábolas son una cosa tan sencilla que ni siquiera le prestan atención, esto del reino de los cielos. Pero como bien dice San Pablo, la necedad de Dios, lo que ellos consideran que es una necedad, estas parábolas, esta forma de hablar, estos cuentitos, la necedad de Dios es más sabia que toda la sabiduría del mundo. Y esta es, dice San Pablo, la sabiduría que hablamos los elegidos. No conocemos, no nos movemos, no discernimos según la sabiduría de este mundo, que es una sabiduría siempre caduca y sumamente limitada, porque es una sabiduría que está obnubilada, una razón obnubilada. Dice San Pablo, nosotros tenemos otra clave hermenéutica, tenemos otra clave de discernimiento, en virtud de la cual entonces nosotros comprendemos la sabiduría de Dios. Esto es lo propio del cristiano. Lo propio del cristiano es justamente esto, que no adecúa su mentalidad según la mentalidad del mundo, sino que adecúa su mentalidad a la mentalidad de Dios, pero no como una obra humana, sino justamente como un don de Dios. Ese don que Salomón le ha pedido, como hemos escuchado en la primera lectura, y que nos haría mucho bien a cada uno de nosotros pedírselo incesantemente al Señor. Dios ha elegido a Salomón para suceder a su padre David. Con David, Dios había extendido el reino y lo había convertido en un reino muy fuerte, como hemos escuchado en la primera lectura. Es un reino numeroso, una población numerosísima. Y elige para suceder a David a su hijo Salomón.
un muchacho joven, bastante joven. Y Salomón se encuentra ante esta situación. Para Salomón era el elegido de Dios para gobernar a su pueblo. Y también el elegido de Dios para construir ese templo, como Dios se lo dice a David. Cuando David le quiere construir el templo, Dios le anuncia que no será él, sino que será su descendiente, o uno de su descendencia, su hijo. Su hijo se lo construirá. Y este Salomón, entonces se encuentra ante esta tarea, joven, y tenía que guiar a un pueblo entero, un pueblo numeroso. ¿Y qué hace? Aprovecha esta ocasión. Fíjense ustedes, Dios, que ha elegido a Salomón, y le dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y esta palabra, queridos hermanos y hermanas, que Dios le da a Salomón, es también una palabra para nosotros hoy día. Porque la palabra de Dios, nos enseña el Concilio Vaticano II, siguiendo toda la tradición de la Iglesia, es el mismo Dios que habla a la asamblea reunida. Nosotros estamos reunidos aquí, a través de esta vía incluso, del Internet, pero estamos todos reunidos aquí en el nombre del Señor, todos unidos en la comunión de la Iglesia. Y se proclama la palabra, y la palabra es el mismo Dios que nos habla y que quiere realizar esa palabra hoy día en medio de nosotros. Y si nosotros somos sencillos y comprendemos los misterios del reino, entonces sabemos que el Señor esta palabra nos la dice a cada uno de nosotros hoy. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré, le ha dicho Dios a Salomón y nos lo dice a nosotros. Y fíjense ustedes qué es lo que brota de nuestro corazón esta mañana. Atentos, porque esto no es una broma, esto no es una manera de hablar, no, es una realidad. Dios que nos ama tanto y que conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras alegrías y nuestras tristezas, conoce nuestras entradas y nuestras salidas. Dios esta mañana a través de su palabra desciende del cielo, se inclina a nosotros como un Padre amoroso y te dice, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Lo mismo hizo el rey Herodes cuando celebraba un gran banquete en su palacio y le dice lo mismo a la hija de esa mujer que él le había quitado a su hermano, Betsabé, si no me equivoco se llama. Esta jovencita bailó tan bonito que Herodes, que sabía que estaban de fiesta y a lo mejor andaba un poco, digamos así, tomadito, se emociona y era el rey y le dice lo mismo a ella, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Betsabé le pide, dame la cabeza de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, para ella y para su madre, la Herodías, era un enemigo. Un enemigo porque Juan el Bautista le decía a Herodes constantemente que no le era lícito haberle quitado a la mujer a su hermano y que tenía que devolvérsela, no podía estar con ella. Pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Qué cosa brota de nuestro corazón, queridos hermanos, ante estas palabras? Es muy importante esto. ¿Qué brota de tu corazón esta mañana? ¿Qué le pides al Señor? Fíjense ustedes, la Herodías le pidió la muerte de sus enemigos, la muerte de su enemigo Juan el Bautista. Salomón no se lo pide al Señor. Y le dice esto el Señor, por no haberme pedido la muerte de tus enemigos. Pero también le dice el Señor, por no haberme pedido, dice, no, porque no haberme pedido larga vida, salud, por no haberme pedido riquezas, por no haberme pedido la muerte de tus enemigos, te daré lo que me has pedido. Muchas veces, queridos hermanos y hermanas, cuando nos ponemos ante Dios, le pedimos esto. Le pedimos salud, larga vida,
riquezas, no estamos hablando de millones, pero bueno, bienes materiales, o le pedimos que nos libre de nuestros enemigos humanos. Fíjense ustedes lo que pide Salomón. Salomón le dice: tú que me has hecho tu siervo y que me has elegido para gobernar este pueblo, concédeme un corazón que entienda, un corazón que entienda. Salomón le pide el don del entendimiento, ese don que tanto le falta a los sabios y a los inteligentes según este mundo, que son incapaces de comprender las parábolas, ese don del entendimiento. ¿Pero para qué? Se lo pide Salomón, fíjense, para saber discernir entre el bien y el mal, para poder juzgar rectamente a tu pueblo. Salomón no le pide nada a Dios para él, no le pide salud, no le pide trabajo, no le pide ganar guerras, vencer, tener éxito humano, no. Salomón le pide entendimiento, discernimiento, pero para servir. Ni siquiera se lo pide en función suya, para ser un rey importante, para que todo el mundo aplauda su sabiduría, no. Se lo pide para servir, para servir. Y es justamente de esto también, queridos hermanos y hermanas, de lo que nos habla San Pablo y que nos habla hoy día Jesús a través de las parábolas. Nos ha dicho Jesús, primero estas dos parábolas que hemos escuchado. El reino de los cielos, está hablando del reino de los cielos. Y lo hemos dicho ya en otros momentos porque el mismo Jesús lo anunció. El reino de los cielos, queridos hermanos y hermanas, que ya está aquí presente en este mundo, que está aquí presente en este mundo. Y fíjense ustedes, qué falta de discernimiento, hermanos y hermanas, que realmente conmueve, hace sufrir en lo profundo del corazón. ¿Cómo puede ser posible que el reino de los cielos esté aquí en este mundo, en medio de nosotros, y que tantas veces, no digo solamente a la gente del mundo, sino a nosotros mismos, los cristianos, tengamos el reino de los cielos en nuestras narices y no tengamos discernimiento para darnos cuenta que está aquí el reino de los cielos? ¿Cuántas veces, hermanitos, que los quiero tanto y sufro tanto por ustedes, cuando me encuentro con personas, con cristianos, personas que van a misa, que forman parte de grupos, de movimientos, de hermandades, de lo que fuera, y que no se dan cuenta que el reino de los cielos está aquí? Fíjense ustedes. Y que se pasan la vida pidiéndole a Dios salud, dinero, éxito, en lugar de pedirle lo que más necesitamos todos, discernimiento, para saber diferenciar entre el bien y el mal, para saber darnos cuenta dónde están los engaños del demonio, que cada día nos los pone delante, muchas trampas, para darnos cuenta, saber diferenciar lo que viene de Dios y lo que viene del mundo, para saber darnos cuenta de lo que es una inspiración del Espíritu Santo y lo que es solamente un movimiento de nuestro yo, siempre limitado, un yo siempre herido por las consecuencias del pecado original. Cuánta necesidad tenemos todos, queridos hermanos, de pedirle a Dios esta sabiduría, que en primer lugar nos ayude a descubrir y a tener presente esa gloria para la que hemos sido llamados. De eso habla Pablo, de eso habla también Pedro, de eso habla Juan, muchísimo el evangelista Juan en sus cartas. La gloria a la que hemos sido llamados. Pablo nos lo ha dicho hoy, en esta segunda lectura bastante breve. Dice Pablo así: sabemos que en todas las cosas interviene Dios. Primera cosa importante. La historia no va a la deriva,
La historia no va movida simplemente por unas cuantas fuerzas sobrehumanas o humanas. No, no, no. En todas las cosas interviene Dios. Dios lleva la historia. Y la lleva siempre para el bien de aquellos que le aman. Veremos después quiénes son los que le aman. Siempre para el bien de aquellos que le aman. Por eso, en el Padre Nuestro, nosotros que sabemos que Dios nos ama, siempre le pedimos esto, que se haga tu voluntad. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, en nuestro ser, en nuestra historia, como se hace en el cielo. Porque sabemos que Dios nos ama y que todo lo hace para nuestro bien, que nada se le escapa de su mano. Ni siquiera esta pandemia que tiene afligida a la humanidad y a nosotros en particular aquí en Arequipa y en el Perú, uno de los países más golpeados a nivel mundial por la pandemia. Sabemos que ni siquiera la pandemia se le escapa a Dios. Y sabemos que si Dios la permite es porque está dispuesto a sacar un bien mayor de todo este sufrimiento que esta pandemia nos está ocasionando. Y sabemos que a través de esto, como ya lo dice Jesús en el Evangelio, recordarán ustedes este episodio, Jesús que caminaba, como siempre, de un sitio para otro, y de repente se encuentra con un ciego. Y los apóstoles le preguntan, maestro, ¿quién pecó, este o su padre, para que haya nacido todo ciego? Este era un ciego de nacimiento. Y Jesús le dice, ni él pecó, ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Y esto es lo que sabemos nosotros, queridos hermanos y hermanas, si tenemos un poquitín de este don de entendimiento. ¿Quién entiende esta pandemia? ¿Puedes entender lo que está ocurriendo en tu entorno? O como no lo entiendes, lo único que quieres es que ya salir de esta situación, sin haber discernido por qué está sucediendo esto. ¿Qué te quiere decir, qué nos quiere decir Dios a la humanidad y a cada uno de nosotros? Permitiendo este flagelo. No queremos dialogar con Dios en la historia. Y este flagelo pasará, hermanos, pasará. Con más muertes, sí. Con más dolor, sí, pero pasará. Pero la pregunta es, y una vez pase, ¿qué te ha dejado a ti? ¿Qué te puede dejar si no dialogamos con el Señor? No dialogamos, pasará y será un mal recuerdo y nada más. Y saldremos ¿cómo? Como hemos entrado, un poquito mejor, un poco peor, ¿cómo saldremos? El diálogo con el Señor a través de la historia, que parte de una certeza, porque la palabra de Dios no miente. Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Aquí está la clave, el bien de los que le aman. Y sigue diciendo así, ¿quiénes son los que le aman? Aquellos que Él ha llamado según su designio. Que Él ha llamado. ¿Y a quién ha llamado Dios? Pues fíjense ustedes, la parábola, la primera, que escuchamos la primera hace 2 semanas, de este capítulo 13 del Evangelio de Mateo, que decía esto, el sembrador salió a sembrar y echó su semilla, esa semilla que decíamos que es el mismo Jesucristo, que es esta buena noticia del reino. El Señor, a través de Jesús, llama a toda la humanidad. Ya dice también la Escritura, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios nos llama a todos, no hace acepción de personas, no distingue entre buenos y malos. Esto es lo que se llama la voluntad salvífica universal de Dios. Dios quiere que todos nos salvemos. Él llama a todos. Pero al mismo tiempo, como nos dice esta otra de las parábolas que hemos escuchado, esta segunda fue la semana pasada, que está muy vinculada a la última parábola que hemos escuchado esta mañana. Mientras
el Señor que ha sembrado, se va al cielo y mientras vuelve la parucía, alguien siembra cizaña. Alguien quiere sembrar la cizaña en el campo, más que quiere, la siembra. Y entonces esa cizaña es como estos peces malos, que ha dicho hoy día Jesús en la última parábola. Estos peces malos. Esa cizaña que crece junto con el trigo hasta confundirse con el trigo, explicábamos el otro día. Esos peces malos que están en la misma red que los peces buenos. Porque dice Jesús, muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y esta mañana, queridos hermanos y hermanas, esto es fundamental, porque si no nos quedamos en la misa como una representación de un acontecimiento del pasado, nos quedamos en la homilía simplemente como unas enseñanzas doctrinales, la palabra de Dios como una enseñanza, y no es así. Es Dios que se nos entrega a través de su palabra. Es Dios que viene a ti a través de su palabra. Y esta mañana, queridos hermanos y hermanas, el Señor nos recuerda esto, que Él nos ha llamado. ¿Y para qué te ha llamado Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Dice así, glorificarte, glorificarnos. A los que de antemano conoció, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, y a los que predestinó los justificó, y a los que justificó los glorificó. La voluntad de Dios en esta llamada, lo que Dios quiere para ti y para mí, ¿saben lo que es? Glorificarnos. Dios quiere glorificarte, como dice Jesús en el Evangelio. Padre, glorifica tu nombre. Le dice Jesús cuando estaba a punto de entrar en la cruz, en la muerte, glorifica tu nombre. Y Dios le responde, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Lo he glorificado sacando a Israel de Egipto. Lo he glorificado innumerables veces en la historia de la salvación y lo glorificaré también en ti. Y es lo mismo que dice Jesús a estos que le preguntan, Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera todo ciego? Y Jesús le dice, no, ni él ni sus padres, sino que esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Jesús, que se cubre de gloria al curar ese ciego, pero que también quiere cubrir de gloria a ese ciego. En ese ciego está representada toda la humanidad, también nosotros. Queridos hermanos, Dios nos quiere cubrir de gloria. Esa es la voluntad de Dios para ti. ¿Qué significa cubrir de gloria? Ponernos en un podio, que ganemos los premios, que salgamos en primera plana en los periódicos, ponernos medallas. No, esa es la gloria de este mundo. ¿Qué pasa? Las medallas de este mundo que se oxidan. No, la gloria que Dios nos quiere dar es la gloria del reino. Es nuestra divinización, nuestra participación en la vida divina, en la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y a esto es a lo que se refieren las parábolas dos primeras que hemos escuchado esta mañana. Cuando uno se encuentra con esto, ahí descubre el sentido de la vida. Ahí descubre el sentido de la vida. Y entonces brota en él la alegría, como nos ha dicho el Señor, refiriéndose a este hombrecito de la primera parábola. Tenemos dos parábolas esta mañana muy interesantes porque reflejan a toda la humanidad, a todo tipo de personas. La primera se refiere de un señor que trabajaba en un campo. No era el dueño del campo, no era el dueño. Era un trabajador, un obrero sencillo, un obrero rentado. El campo tenía un dueño y este dueño le pagaba a este señor para que le trabaje su campo, para que se lo are, se lo arregle, se no sé cuántos. Es decir, un señor sencillo, un hombre pobre, digamos así, pobre. La segunda parábola, en cambio, habla de un mercader, un comerciante de piedras preciosas. Y los que sabemos un poquitín, y cualquiera de ustedes lo puede comprender, cuando uno comercia cosas de mucho valor, las ganancias son mayores.
Hasta hoy día, comerciar con piedras preciosas te da muchas ganancias. Tenemos dos personas entonces, porque el reino de los cielos es para todos. Dios no hace acepción de personas. Un hombre, un trabajador de campo, un obrero sencillo, y un comerciante de piedras preciosas, que se sentaría a las mesas con la gente de dinero, porque solamente la gente de dinero compra piedras preciosas, que visitaría palacios y no sé qué y no sé cuántos. Las piedras preciosas se comercializan así, mucho más en la época de Jesús, que no había las tiendas que tenemos hoy. Y estos dos son igualmente llamados por el Señor. Uno, mientras trabajaba el campo, se estaría arando, sabe Dios cómo, y se encuentra con ese tesoro. Se encuentra con ese tesoro, porque en la época de Jesús no habían cajas fuertes, atentos, no habían bancos, no había. Entonces la gente, cuando tenía mucho dinero, lo escondía en sus campos. Y muchas veces era gente que salía de viaje, o era gente que se iba a la guerra, sabe Dios quién sería, y deja ahí eso en su campo. ¿Y qué le habría pasado? A lo mejor se murió en el viaje, o a lo mejor era un avaro que no quería que nadie ni de su familia supieran que tenía eso, y de repente se murió de un infarto y no le dio tiempo ni siquiera de dejarlo como herencia. No sabemos. Lo que sabemos es que era un hombre que tenía un tesoro, y que ese tesoro al final se quedó metido en ese campo, que no era el actual dueño, porque si no el actual dueño jamás hubiera vendido el campo, ¿no es cierto? Era otro, que tuvo el tesoro ahí escondido, como esa otra parábola de los talentos que dice Jesús, que reparte los talentos, y unos usan los talentos y los multiplican, y otro escondió su talento. Pues así, este primer hombre, un hombre que esconde los talentos, que el reino lo esconde. Pero hay otro, además, el dueño actual del campo, que ni siquiera se ha enterado que tiene ahí el tesoro. Y no vaya a ser, queridos hermanos, que esto nos esté sucediendo a alguno de nosotros. Que a lo mejor no te das cuenta, les decía, que tienes el reino de los cielos en tus narices, que el Señor te lo está ofreciendo gratis, y lo estás dejando pasar, como un tontito, como una tontita, preocupándote de qué, salud, dinero, éxito. Lo de la primera lectura. El reino de los cielos es también semejante, dice Jesús, a este otro, este comerciante, que comercializa con estas piedras preciosas. Sí, era un hombre que comercializaba, que tenía cosas buenas. Las piedras preciosas materialmente son cosas buenas. Como son cosas buenas, los afectos. No está mal amar a nuestro papá y a nuestra mamá. Es algo bueno, claro que es algo bueno. Por supuesto que sí. No está mal procurar salir adelante, mejorar nuestra economía familiar. Es algo bueno, claro que es algo bueno. Por supuesto que es algo bueno, por favor. Procurar que nuestros hijos tengan una buena educación escolar y, si Dios quiere, superior. Por supuesto que es algo bueno. Este comerciante no comercializaba con cochinadas, comercializaba con joyas, con piedras preciosas, algo bueno. Pero ¿qué ha pasado con este campesino y con este comerciante? De pronto se han encontrado algo inesperado. Un tesoro enorme se ha encontrado este campesino. Y el otro se ha encontrado la joya más preciosa que nunca había visto en su vida. Y se da cuenta de una cosa, que así como el dueño del campo no tenía idea de lo que tenía ahí, los dueños de esta joya preciosa tenían idea, pero se podía hacer con ellos un buen negocio. Estaban dispuestos a desprenderse de esta joya. Y aquí está una segunda posibilidad, queridos hermanos y hermanas. Qué fuerte, qué duro. Estamos hablando del reino de los cielos. Qué terrible sería
que llegado el final de los tiempos, cuando llegue el momento de separar a los peces buenos y malos, ahí recién nos demos cuenta que el Señor sembró un tesoro en nuestro campo y que lo vendimos, como vendió su primogenitura, Esaú, por un plato de lentejas. Qué terrible sería, queridos hermanos, que llegue ese día en que nos demos cuenta qué tonto que fui. Tuve esta joya, sabía que la tenía, pero la vendí a un precio que me pareció bueno, que hice un buen negocio, pero al final no me había dado cuenta que esta joya es el reino de los cielos. No me di cuenta de que Dios me había llamado. Desde toda la eternidad había pensado en mí para justificarme. ¿Qué significa justificarme? Transformarme internamente. Hacerme justo, hacerme santo. No me había dado cuenta. Y perdí esa llamada. La deseché. Vendí mi primogenitura. Queridos hermanos y hermanas, el Señor esta mañana nos recuerda la belleza de la vida. La belleza, la vida es bellísima si la sabemos vivir con el Señor. Por eso hemos cantado y ojalá que ese canto lo podamos interiorizar cada día. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Es ahí, cuando uno se encuentra, fíjense ustedes, con ese tesoro que es Jesucristo, el reino de los cielos que es Jesucristo. Cuando uno se da cuenta entonces que por este amor vale la pena dejarlo todo. Y entonces ya no es esa mirada que dice el Papa Francisco. Ya no nos encontramos con esos cristianos, dice el Papa Francisco, que tienen siempre cara de Cuaresma. El Papa Francisco. No. Nos encontramos con los verdaderos cristianos. Con aquellos que han encontrado a Jesucristo. Y que ese encuentro con Jesucristo es tal que llenos de alegría. Eso ha sido la primera parábola de este hombre del campo. Lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de una cosa, que luego la dirá San Pablo, es la experiencia de San Pablo. Todo lo considero basura, lo con tal de alcanzar a Cristo. Lleno de alegría, no con cara de Cuaresma, no con, ¡ay, qué terrible! La voluntad de Dios, ¡ay, qué sufrimiento tan horroroso! Que ser cristiano, ¡ay, ay, ay! Siempre quejándose de Dios, siempre murmurando de la historia, siempre queriendo estar en otro lugar, en el lugar de donde Dios te ha puesto, siempre queriendo manipular todo, siempre quejándote, siempre murmurando como Israel en el desierto. No te has encontrado con el Señor, lamentablemente. Si alguna vez te lo encontraste, ya lo perdiste de vista, ya has vuelto a Egipto, a los ajos y cebollas de Egipto. Y esa es la vida que no te gusta. Y tú crees que esa es la vida que te está haciendo Dios, pero al final esa es la vidita que te estás haciendo tú. Cuando uno se encuentra con el Señor, ¿en qué se nota esta alegría? Dice así, este hombre que se ha encontrado el tesoro escondido en un campo, al encontrarlo, por la alegría que le da, vende lo que tiene, basta ya de estar detrás de los cielos de este mundo, vende todo. Lo que dice Jesucristo. El que quiere ser mi discípulo, que se ponga detrás mío y que me siga. Y que me siga. Y uno no está llorando porque ha tenido que dejar al papá, uno no está llorando porque no sé quién, no sé cuántos. No. Cuando uno se encuentra con Jesucristo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y se sigue el Señor con alegría y empezamos a descubrir esto. Y brota de nuestro corazón este salmo que hemos escuchado. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Más estimo los preceptos de tu boca, tu palabra. Jesucristo, la palabra de Dios. Amo más es la palabra. Amo más a Jesucristo que miles de monedas de oro y plata. Por eso, Señor,
Amo tus mandatos más que el oro purísimo y aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira, de la doblez, de la falsedad, de estar con un pie aquí y otro pie allá, porque en las redes del reino, queridos hermanos y hermanas, no hay peces intermedios. Lo ha dicho Jesús en la parábola. Hay peces buenos y hay peces malos. No hay peces intermedios. No hay peces intermedios. El Señor esta mañana, porque Él es bueno, el Señor es rico en misericordia, lento a la ira, rico en piedad y leal, dice el Salmo. Y el Señor esta mañana, que es bueno y que sabe que esta pandemia nos tiene a todos muy preocupados y que corremos el riesgo de que en nosotros se tergiverse la escala de valores. El Señor esta mañana, y que nos encerremos en nosotros mismos. El Señor esta mañana vuelve a lanzar la red, porque el reino de los cielos está siempre realizándose. Y el Señor lanza la red esta mañana. Todas estas parábolas que hemos escuchado las últimas 3 semanas y que son tan bellas, se sintetizan hoy día, se sintetizan. Y el Señor hoy día, a través de su palabra, vuelve a echar la semilla. Esta mañana, ahí, la semilla. Y a través de este aparatito, de este lente, el Señor está echando la semilla en todas las casas, en todos los hogares y en todos los corazones que están participando en esta Eucaristía. Ustedes son miles, hermanos, miles. La Eucaristía del último domingo, 7.000 y pico reproducciones. Y sabemos que detrás de cada reproducción puede haber uno, pero también pueden haber 2 o 3. Somos miles. Y el Señor hoy día nos lanza la semilla del reino. Y esta semilla caerá, en algunos casos, en piedra, en otros casos en abrojos. Dios quiera que cada uno de nosotros, queridos hermanos, sea esa tierra buena, esa tierra fértil, que no se deje robar la palabra de Dios por los engaños del demonio, que cada uno de nosotros sea ese trigo que es Jesucristo, que quiere ir naciendo en nosotros, creciendo, y que no seamos esa cizaña que aparenta ser trigo, pero que al final da fruto de muerte, da fruto de muerte. Que no estemos entre los peces malos. ¿Y cómo se puede hacer esto, Monseñor? ¿Cómo? Primero, deseándolo. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu corazón? Con humildad, hermanos, seamos humildes. Es el primer paso para la santidad, para la glorificación. La verdad, ¿qué brota de tu corazón? ¿Qué le pides al Señor esta mañana? ¿Qué le pides? Larga vida. ¿Qué le pides? ¿Bienes? ¿Qué le pides? Éxito. Eso. Pues si es así, no te asustes, no te defiendas. Por favor, no te defiendas. Acéptalo con humildad. Acéptalo con humildad. Si le pides alguna, si eso es lo que te brota del corazón, atento, tranquilo. Le puedes pedir una cosa al Señor. Tal vez todavía no te brote pedirle esa sabiduría, que es lo que más necesitamos. Pero una cosa sí le puedes pedir al Señor. Señor, a mí me brota esto. Larga vida, tengo miedo a la pandemia. Tengo miedo de no tener los medios, los recursos materiales. Y esto es lo que me brota a pedirte. Y me doy cuenta que si te pido esto solamente, no te pido lo más importante. La sabiduría capaz de llevarme a tu gloria por toda la eternidad, que es al final el sentido último de la vida. Pero esta es mi realidad y vengo a tu altar, Señor, esta mañana, con humildad, como ese ciego que estaba a la vera del camino, para pedirte, Señor, que vea. Dame discernimiento, para no dejarme engañar por las cositas de este mundo. Dame discernimiento para saber pedirte lo que me conviene, porque de mi corazón no brota
transforma mi corazón. ¿Ustedes creen, queridos hermanos, que si alguno de nosotros esta mañana reconoce que tiene un corazón idólatra, porque en el fondo son las idolatrías, y le pide al Señor que le cure ese corazón idólatra, y se lo pide de corazón? Señor, no te puedo negar que mi corazón es un corazón idólatra, que lo único que quiero es no sufrir. No te lo puedo negar, pero te pido que me ayudes, que lo transformes tú, que tú me justifiques. Que tú transformes mi corazón en un corazón justo, en un corazón santo. ¿Ustedes creen que Dios no se va a conmover? ¿Ustedes creen que Dios, discúlpenme la palabra, no se va a deshacer en ternura y no nos va a mandar el Espíritu Santo para que te ayude, para que te transforme en lo profundo del ser? Si alguno cree que no, humildemente le digo, no conoce a Dios. No conoce a Dios. Por eso, lo importante, lo más importante esta mañana, no es si estamos, digamos así, si tenemos esa inteligencia de Salomón de pedir sabiduría o no la tenemos. No es eso lo más importante. Lo más importante esta mañana es que sepamos dónde estamos. Que la palabra nos ayude a ubicarnos y con humildad podamos actuar en consecuencia. Con humildad podamos convertirnos. Lo más importante esta mañana es pedirle al Señor que nos abra los ojos. Ábreme los ojos, dice un salmo, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Que el Señor nos abra los ojos para reconocer lo presente y actuante en nuestra historia, que hace todo para nuestro bien. Porque si tú te encuentras con Jesucristo, ya ahí brotará en ti esa alegría y te darás cuenta, entenderás la parábola. Efectivamente, todo es desecho, basura, lo con tal de alcanzar a Cristo. Y en medio de la pandemia y del sufrimiento por el que todos estamos atravesando y que comprendemos, pero brotará en nosotros esa alegría de este Señor que se encontró ese tesoro. Recién ahí empezaremos a comprender un poquitín los misterios del reino, porque habremos dejado de ser de esos sabios inteligentes según este mundo, que quieren pasarlo todo por su razón enana, y empezaremos a tener la mentalidad de Dios, la mentalidad de Dios, y empezaremos a comprender todo, y entonces viviremos con alegría, y entonces no solamente experimentaremos nosotros el reino en lo profundo de nuestro ser, sino que también llevaremos a otros, transmitiremos esa alegría y ese gozo, y otros, viéndonos, cómo llevamos esta pandemia de un modo distinto de ellos, cómo no nos aterrorizamos ante la muerte, cómo nos fiamos de Dios en la precariedad económica, cómo sabemos esperar en el Señor y ser humildes y rezar y suplicar. Entonces otros, viendo nuestra actitud distinta de ellos, que están desesperados, dice San Pedro, entonces vendrán a nosotros. Y en ese momento podremos dar razón de nuestra fe, es decir, también nosotros tirar la semilla. Porque el Señor vino a tirar en la semilla, pero luego fundó la iglesia para que a través de la iglesia seguir tirando la semilla y poder seguir sembrando trigo en este mundo que tiene tanta cizaña. Bendito sea el Señor que nos ha elegido desde antes de la creación del mundo. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de no desechar esa elección, de no malversar nuestra primogenitura, de no dejarnos engañar por ese que quiere sembrar cizaña también en nuestro corazón, para que así podamos pertenecer y ir entrando en este reino, y cuando llegue el final de los tiempos, ser puesto junto con los peces buenos, con los peces buenos, y no correr la suerte de los peces malos que irán a la gehenna, como ha dicho Jesús. Que Dios nos libre, queridos hermanos y hermanas. Amén.
Y ahora juntos renovamos nuestra profesión de fe. La profesión de fe es la profesión de aquellos que se han encontrado con la perla preciosa, que se han encontrado con ese tesoro escondido. Esta es nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a Los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, sabiendo que el Señor nos ama tanto, que desciende del cielo esta mañana y está aquí en medio de nosotros, le presentamos nuestras oraciones. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y todos los pastores de la Iglesia, para que Dios les regale siempre el discernimiento para guiar a su pueblo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra nación, para que la verdad del Evangelio ilumine el sufrimiento por esta pandemia. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos y sus familiares, para que el Espíritu Santo les done la esperanza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las cosas vanas de este mundo que nos impiden seguir a Cristo. Roguemos al Señor. Pidámosle también al Señor por cada uno de nuestros amigos, parientes que ya han partido de este mundo. Todas esas intenciones que han ido poniendo ustedes para la misa de hoy, pero también aquellas que puedan haber brotado de nuestro corazón en este momento de la Santa Misa o esta mañana. Tantos hermanos nuestros que están partiendo y que han partido últimamente a causa del COVID o por otras razones, por otras enfermedades, para que el Señor los tenga a todos en su reino, los tenga en su gloria. Pidámosle también por todas esas intenciones, por la salud de tantas personas que ustedes con tanto cariño y desprendimiento piden al Señor. Familias enteras, niños, personas que cumplen aniversario de bodas, por la salud de los enfermos del COVID y también por todas esas intenciones a favor de ustedes mismos y de otros, para que el Señor nos ayude a todos a hacer su voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso, que has enviado a tu Hijo al mundo para instaurar el reino de los cielos, escucha nuestras oraciones y concédenos descubrir esa perla preciosa y dejarlo todo para vivir siempre contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura,
tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, le alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguros del amor que Dios nos tiene y de que Él lleva todo, conduce la historia para el bien de los que le aman, digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó para ponernos así en manos de Dios nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo.
el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él reúne a sus amigos en la mesa del amor. En el mundo todos son carne y sangre del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Oremos. Hemos recibido, Señor, el santo sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don que Él mismo nos entregó con amor inefable sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, antes de dar la bendición final, quisiera pedirles, ¿no?, que sigamos rezando. Es muy importante, sin duda, rezar para que el Señor nos ayude en este tiempo de pandemia. Les quiero agradecer mucho sus oraciones, porque gracias a Dios y a ustedes que están rezando tanto, parece que al menos la gestión, digamos así, de lo que se necesita para
afrontar en nuestra región, Arequipa, la pandemia, parece que la gestión va mejorando, va mejorando. Ya muchos de ustedes sabrán por las noticias de los medios que ayer sábado ha estado aquí el presidente del Consejo de Ministros y hemos tenido una reunión que le hemos venido, digamos así, preparando a lo largo de la semana y parece que ya vemos una, digamos así, una mayor diligencia en afrontar esta situación a partir del gabinete ministerial y también un mayor deseo de articulación entre todos aquellos actores, digamos así, agentes que han estado haciendo o hemos estado haciendo cosas, cada uno procurando ir al encuentro de tantas necesidades, pero faltaba esta articulación aquí al interior de Arequipa y con el gobierno central. Dios quiera que las cosas mejoren. También hemos anunciado ayer que como fruto de esta campaña Respira Perú, que les dije hace unas semanas, se está todavía llevando a cabo a través de la Conferencia Episcopal Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias y el grupo San Ignacio de la Universidad San Ignacio Loyola. Gracias a esto, pues la primera planta que se ha podido adquirir como el producto de esta colecta y en la cual agradezco a los que han participado, la primera planta vendrá Dios mediante Arequipa para el Hospital Carlos Alberto Seguín de Salud. Así que las cosas pues vemos con bastante esperanza, digamos así, el transcurso que se podrá ir cristalizando en el transcurso de las próximas semanas. Y para eso es muy importante la oración. Les pido que sigamos rezando y recemos también, naturalmente, por el cese de la pandemia. No está mal rezar por el cese de la pandemia, ni está mal rezar, pedirle a Dios que nos preserve de ser contagiados por este virus. Naturalmente no es esto lo que está mal. Pero lo más importante es esto, pedirle al Señor que nos conceda esta sabiduría, este discernimiento, este entendimiento, que todos lo necesitamos para guiar, gobernar nuestra propia vida, que muchas veces es más difícil gobernar la propia vida que gobernar a un pueblo numeroso, pero también para poder transmitir la fe a sus hijos, para poder educar a sus hijos, para poder iluminar a sus compañeros de trabajo, las amigas del barrio, los amigos del barrio. Es tan importante pedir esto. Y si lo pedimos, el Señor, con humildad el Señor, escucharemos lo que el Señor le respondió a Salomón y lo veremos también en nuestra vida. Porque no me has pedido riqueza, etcétera, etcétera, sino me has pedido sabiduría, y no para ti, sino para servir, entonces te haré el hombre más sabio de toda la historia y además te daré larga vida y te colmaré de bienes. Salomón, no sé si ustedes lo saben, es el rey más rico que tuvo el pueblo de Israel, el más rico de todos. Tiene una fortuna espléndida, porque ya lo dice el Señor, busquen primero el reino de Dios y su justicia, la santidad, esta justificación que ha hablado Pablo, y lo demás viene por añadidura. Queridos hermanos y hermanas, entonces pidámosle esto al Señor, ¿no es cierto? Y se lo pedimos ni más ni menos que dirigiendo a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, el trono de la sabiduría, el trono de la sabiduría. El ángel del Señor anunció a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. y antes de darles la bendición,
dos avisos breves. El primero, una recomendación. Miren, en el libro de la sabiduría que está en la Biblia, el capítulo 9 tiene una oración muy bonita, que yo se las enseño a los seminaristas cuando están en último año, ya cerca a su ordenación sacerdotal, y les recomiendo que la recen. Que la recen, es la oración de Salomón pidiéndole a Dios sabiduría. Es muy importante, se lo recomiendo que la recen. El libro de sabiduría, capítulo 9, y empiecen a rezarla, no es muy larga, no es muy larga, y empiecen a rezarla con humildad, y ya verán como poquito a poquito el Señor les va dando esa sabiduría que es tan importante para ir adelante bien por esta vida. Y lo segundo, Dios mediante, pasado mañana, 28, celebramos un nuevo aniversario de la independencia nacional, ¿no? Entonces, tendremos la misa del martes a las 7 p.m., la tendremos aquí. Los invito a todos a participar y avisar a todas las personas que ustedes consideren para unirnos ese día en oración en esta Eucaristía, para pedir por el fin de la pandemia y también para pedir que podamos salir de esta crisis mejor de lo que entramos, ¿no? Mejor de lo que entramos, pedir por nuestro Perú que caminamos hacia el bicentenario de la independencia. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Id amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy.